Hola chicos, ¿cómo están? Ha terminado el partido, ha terminado esa gran final esperada y bueno, quiero pedir perdón en un momento dado por en el video anterior haber dicho que el partido bueno era mañana, o sea bueno, cuando decía mañana me refería a hoy, pero bueno, me confundí por un momento con los horarios, bueno. eh, Como digo, vamos a reaccionar al partido, en este caso a esa flamante y esa tan esperada final de la Copa del Mundo, en este caso entre España y Argentina. Ha ganado y se ha decantado de una manera pues dominante, brillante, completamente bueno, campeona, bueno, que la selección en este caso de España, la selección española, que, bueno, que ha jugado un gran fútbol, ha dominado y bueno, no ha dejado en ningún momento, y más allá de una que otra aproximación, prácticamente ha sido claro dominador del, del partido, bueno, prácticamente con acciones, encerrando a la selección argentina, no dejándola tener ni un ápice muchas veces de la posición del balón, y más allá de, bueno, de lo que pueda quedar en la estadística o la paridad en ciertas cosas que pueda mostrar la estadística en cuanto a la posición, hay que decir que bueno, que solamente se sentía la sensación de un solo equipo y ese era la selección española. Y eso que bueno, que aún así y de la expulsión que obviamente estaremos hablando por parte de Argentina, de Enzo Fernández, España, bueno, se sintió sí o sí de que era la ganadora, tal vez no en el marcador, pero sí en el encuentro. Ya lo único que faltaba era ese gol que de alguna manera terminara de certificar dicho dominio. Y bueno, vámonos aquí al analizar cómo fue el partido. Bueno, no tengo anotada la alineación, pero bueno, lo podemos ver aquí en la pizarra didáctica o como le conocemos, el televisor. Vamos aquí. Exacto, tenemos aquí a la selección de España, la selección de Luis de la Fuente, bueno, con Unai Simón en portería, los laterales en este caso con Marco Curela y Pedro Porro, los centrales en este caso con Laporte y Cubarsí, el mediocampo con Fabián Ruiz y Roden, y bueno, y arriba los extremos con Baena, Alex Baena y Lamin Yamal, Dani Olmo en el medio, bueno, y Oyarzabal ocupando esa posición de referencia de 9 en ese 4-2-3-1 por parte de la selección argentina. En este caso la selección dirigida por perdón, Lionel Scaloni, quiero decir, con el Dio Emiliano Martínez en portería, los laterales Nicolás Tagliafico por izquierda y el lateral derecho Montiel. En este caso los centrales con Lisandro Licha Martínez, que después tendría que salir con unos problemas físicos, el Cuti Romero, y bueno, en este caso los extremos con Nico González por izquierda, Rodrigo de Paul por derecha. Aquí lo tenemos, ¿sí? Nico González por izquierda, Rodrigo de Paul por derecha. En este caso, bueno, el medio campo con Enzo Fernández, que la poste sería expulsado. Alex, exacto, McAllister. Eh, y bueno, y arriba con Julián Álvarez por izquierda y Leo Messi por derecha en ese 4-4-2 claro. Bueno, un partido que como digo, bueno, como digo, más allá de que sería de mucho estudio, o sea, ya de por sí estábamos viendo pues el claro dominio que estaba intentando buscar tener España. Vimos, bueno, también por parte de Argentina una selección muy mermada que seguramente venía ya o venía así de esos esfuerzos físicos de contra Inglaterra, tal vez jugando
con lo necesario para quizás 50 minutos, 60, llegando bien justito a los 90. Y bueno, y una selección de España que, bueno, conforme fueron pasando los minutos, se vio claramente las intenciones de juego. Una selección argentina que, bueno, que claramente y tal vez jugando tal vez con las baterías eh, al límite se dedicó un poco más a afinar el juego, bueno, con una serie de faltas, bueno, tratar de ralentizar, o bueno, ralentizar no, ralentizar era lo que estaba haciendo España con la posesión, más bien parar ciertas acciones españolas, bueno, con ciertas faltas que muchas veces cometía, eh, sí, con ciertas acciones que, bueno, seguramente eran posibles acciones de ataque, pero bueno, en sí, como digo, Argentina, bueno, tratando de salir, de muchas veces de invitar a la presión, eh, o que la selección española presional, en este caso la salida de Liu Martínez, cosa que en ningún momento la selección española cayó en el cebo, sí, o sea, cayó en la trampa, cayó al cebo, o sea, prácticamente ellos siendo los reyes de la posesión, y bueno, básicamente era como invitar al maestro a que cayera en su propia trampa, lo cual a veces pasa y a veces, bueno, España solía presionar a Argentina, pero ya habiendo avanzado el encuentro, como digo, en esos primeros minutos de estudio, muy también a lo que hace la selección del PSG en Barcelona, también en ciertos momentos lo que hacía la selección de Inglaterra y Francia, ya eliminada, pues esperando al borde del área al borde del área chica rival, no presionando al portero, sino, como digo, presionando en ese tercio de la cancha en campo contrario y bueno, obviamente esperando una equivocación o un robo. Y bueno, no le quedaba de otra a la selección de Argentina que jugar balones aéreos, o sea, rifarla, tratando de buscar un desahogo, o sea, en los atacantes o en los extremos de la selección argentina. Una selección española que en ningún momento se desesperó, una selección de criterio que sabe sacar el balón, que una selección limpia, pues jugando, eh, incluso teniendo hombres rápidos como son Alex Baena por izquierda y el bueno de Lamine Yamal por derecha. Pienso yo de que no tenían, o sea, o España no necesitó de hacer uso mucho de ellos, en el sentido de que, bueno, España tiene un mediocampo tan, como digo, tan controlador, y, y tan de bien hacer que, bueno, que tanto, que si no era por los extremos, si no era por los costados, eh, en ese medio campo, bueno, con Rodri, con Cubarsí también sacando muy bien la pelota, más allá de ser defensor, con Rodri, bueno, con quien otro, exacto, con Rodri, con Dani Olmo, con Fabián Ruiz, bueno, que obviamente viene también de ser campeón, siendo prácticamente una de las sí, siendo una de las bases de ese PSG campeón o bicampeón, el bueno de Fabián Ruiz. Y bueno, o sea, Dani Olmo también estuvo excepcional, pero para mí, bueno, el partido, el mejor del partido, para mí por parte de España ha sido, eh, si no, el bueno de Rodri, bueno, dirigiendo las acciones, controlando. También me ha gustado mucho el partido de Laporte, conteniendo mucho a Messi, prácticamente no darle chance, bueno, tanto él y Unai Simón, pues pendientes esas segundas pelotas que quedaban, me acuerdo en dos acciones que tanto Laporte, en una y en otra, en este caso con Unai Simón, pues robando esa pelota antes de que le quedara de cara al arco a Leo Messi. Es verdad que bueno, todavía quedaban metros por delante o quedaban todavía metros por recorrer, pero siempre activos ahí jugando en esa defensa adelantada, una defensa arriba, pero también una defensa que en todo momento no le perdió de cara
a una de sus mayores armas, que es el balón, teniendo el balón en todo momento, sea arriba, sea abajo, sea en el medio, bueno, controlando muy bien las acciones. Obviamente, volviendo a la selección de Argentina, a la selección argentina, eh, bueno, con las salidas esas precipitadas, ya con el físico mermado, en este caso de Lisandro Licha Martínez en el minuto 46, que bueno, que tendría que salir él y entrar Nicolás Otamendi. Eh, Sobre todo, creo que en la acción que se lesiona es en la acción que intenta frenar a- exacto, una pelota que se termina llevando peligrosamente Oyarzábal entre 3 4 jugadores. No le queda de otra a Licha, al bueno de Martínez, que bueno, que detenerlo con falta, eso sí, incluso tal vez sin necesidad de la falta, porque es verdad que todavía habían hombres que pudiesen contener a Oyarzábal y rápido, pero bueno, Lisandro optó por la falta, y creo que desde ahí ya vimos a otro Lisandro, bueno, ya con problemas físicos, y bueno, en el 46 llega la caída final, bueno, de no poder continuar, y bueno, Scaloni termina haciendo cambios, sacándolo y entrando, exacto, saliendo el número 6, en este caso el bueno de Martínez, Lisandro Martínez, y bueno, entrando el número 19, el bueno de Nicolás Otamendi. Y bueno, obviamente, si no era poco, el otro problema en el 44, ya con Nico González, también con problemas físicos, termina saliendo, bueno, más que problemas físicos, bueno, creo que fue una combinación de dos, entre problemas físicos y también de que Scaloni estaba viendo que básicamente España, en gran parte o en todo esa, esa primera parte, bueno, España le había ganado el medio campo y necesitaba compensar sí o sí esa fragilidad y esa deficiencia en el campo. Bueno, en este caso, saca a Nico González, el jugador del Atlético de Madrid, sacas al número 15 González, y bueno, y entra Leandro Paredes con la 5. Y bueno, y por momentos quizás uno pudiera pensar de que Paredes pues le dio, y tal vez le dio por un cierto corto de tiempo, por un corto lapso de minutos, un control o tal vez un posible control a la selección de Argentina, pero bueno, cosa muy alejado de la realidad, y más allá de, bueno, es que sabemos que Paredes metió una que otra pelota buena, no, como digo, tener a Paredes en campo es más, eh, ¿cómo decirlo? Es más una garantía que no, pero es que, bueno, en Paredes entró, y tal vez un poco también muy del partido de Inglaterra, entró, bueno, muy, vamos a decir, demasiado enchufado, por no decir muy caliente, bueno, haciendo falta, repartiendo y haciendo faltas por doquier. Precisamente la entrada de Paredes era para que el partido tuviese un poquito más de calma. eh, Me refiero, bueno, con el balón, y de que Argentina pudiese jugar un poco mejor, un poco más la pelota. Pero bueno, Paredes, bueno, con la buena calidad que tiene sus pies, pero también con esa calentura, bueno, en el paquete, bueno, en lo que ofreció del juego, pues obviamente, como digo, haciendo faltas, también entrando mucho en la calentura con ciertos jugadores y también con el árbitro. Pero bueno, obviamente, como digo, entraba Paredes para tratar de darle un poquito más de calma al partido. Bueno, también analizar de que, bueno, obviamente en el conjunto español se harían cambios. En el... ¿Dónde estamos? Sí, en el minuto... Exacto, en el minuto, ya avanzados los minutos. eh, si tenemos aquí... Yendo más por la selección... exacto, la selección española pues salía en este caso en el 62, bueno, doble cambio en el 62 con Mikel Oyarzabal,
el que ejerce de falso 9, uno de los que ejerce de falso 9, o la referencia de 9 en esta selección de España, saliendo Mikel Oyarzabal, entraba Ferran Torres, salía el número 21 y entraba el número 7, Ferran Torres, salía también Fabián Ruiz, el número 8, y entraba el número 20, el jugador del Barcelona, Pedri González o Pedri. Eh, bueno, de alguna manera para refrescar y darle continuidad a ese buen hacer que estaba haciendo que estaba mostrando los chicos de Luis de la Fuente en ese medio campo, refrescando un poco, como digo, las cosas, o al equipo. También en ese minuto 70, un poquito más adelante, en el 75, saldría Dani Olmo y entraría Mikel Merino, ya a jugar de alguna manera un poco de ambos, entre lo que es, bueno, no jugando tal vez de ese falso 9 o de ese centro delantero como muchas veces Luis de la Fuente lo metió en los partidos anteriores y que le rindió. Y vaya de qué manera entrando en esos últimos minutos y dando goles a la selección española, esta vez jugando como lo que es, como un medio centro organizador, filtrando pases, en este caso para la llegada de Ferran Torres, eh, o de un ya recién ingresado, o más adelante, un ya ingresado Nico Williams, saliendo en este caso y entrando, si no me equivoco, por Nico Williams, que creo que había entrado por Alex Baena, si no recuerdo mal. Bueno, total, por parte de la selección de Argentina, saldrían tanto Montiel como Rodrigo de Paul, el número 26 y el número 7 respectivamente, y entrarían Juliano Simeone, el número 17 a ocupar ese costado derecho del bueno de Rodrigo de Paul, y por parte de Molina ocupar ese costado derecho de Montiel, que por cierto se vio claramente que a Montiel no le gustó el cambio, y bueno, y entró el jugador del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, el número 26, como digo, y bueno, y al final buscando de alguna manera otra reacción, y tal vez un poco más de velocidad en los costados, refrescando y buscando un poco más tal vez de velocidad y aplome en los costados de Lionel Scaloni, cosa que obviamente tampoco le saldría, como digo, tal vez más de retención, pero no de reacción o de reactivación para ir hacia adelante. Con España, bueno, como digo, controlando bien la pelota y las acciones. Y bueno, también con las salidas en este caso de Laporte, y la entrada en este caso de Eric García, el número 4. Eh, También, bueno, saliendo ya en el minuto 99. Más adelante saliendo Rodri, entrando Martín Zubimendi. Eh, pero como digo, o sea, bueno, y no hemos tocado pues cómo se dio la expulsión. Bueno, una entrada ya con uno de los que estaba haciendo mejores en el encuentro, si no es con el bueno de Pau Cubarsí, el central del Barça, que bueno, que con el, bueno, no solamente en este partido, sino durante todo el torneo, bueno, estaba mostrando un gran nivel. Este partido de la final, con la frialdad que le caracteriza, no sería lo contrario, pero bueno, después llegaría esa falta desmedida, una falta tal vez innecesaria. Entiendo que tú vayas a presionar la pelota, pero dejar el pie y el cuerpo, como lo dejó en este caso Enzo Fernández, de verdad que bueno, se pasó se pasó de intensidad, podríamos decirlo así. Bueno, al final un Cubarsí que sale volando al área, tal vez, bueno, incluso por un momento pensé de que Cubarsí tal vez la estaba exagerando, pero es que de verdad que le entró bestial la entrada, bueno, eh, básicamente a todo, con toda potencia, el bueno de Enzo Fernández, que bueno, que él diciendo que no, 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 pero es que la verdad que sí falta. Un Enzo Fernández que, por cierto, ya tenía una amarilla por haberle reclamado en una acción anterior al árbitro, haciéndolo así con la mano, pues, por no haber pitado
esa falta que él pedía que era falta. Y bueno, ya con la amarilla servida para el árbitro, doble amarilla y roja, y bueno, y Enzo, bueno, de verdad que pasado de calentura y de revoluciones, bueno, termina afuera de la cancha. Un Messi que después se ve a Leo pues, reclamándole al árbitro de que bueno, de que también hiciera lo mismo con Marco Curella porque supuestamente le había dicho algo tapándose la boca. Más que todo Cucurella, o sea, se ve, no sé si Cucurella le dice algo a Leo, pero se ve que Cucurella más que todo está reclamando la acción que había cometido Enzo Fernández. Por cierto, un Cucurella y un Enzo Fernández que se conocen del Chelsea, o se, sí, se conocen obviamente del Chelsea, bueno, amigos, compañeros, un Cucurella ahora en el Real Madrid y un Enzo Fernández que bueno, que ha sonado en estos últimos meses para Real Madrid. Y dígame si se llegan a dar las cosas de que se lleguen a encontrar en el equipo blanco. Pero bueno, volviendo al partido, obviamente entrada desmedida de Enzo Fernández, bueno, se va a la calle, eh, a los vestuarios, bueno, seguimos con el encuentro ya habiendo pasado los 90 minutos y los 4 o 5 los 4 o 5 minutos agregados reglamentarios. Bueno, al final llegábamos al suplemento, bueno, sí, al primer tiempo y obviamente después el segundo tiempo del tiempo suplementario, ya con una Argentina que, bueno, que en esos minutos y también parte del primer y el segundo tiempo suplementario ya se veía, bueno, con muy pocas fuerzas, con muy pocas energías, básicamente aguantando y apostándolo todo bueno, como digo, a la resistencia y tal vez al pasar de los minutos, tal vez en una contra, en una buena que pudiera ser Leo eh, con su genialidad y bueno, y uno que otro que se sumara en ataque. Y por qué no, tal vez llegando a las instancias finales del penal, del camino del penal, bueno, al final no había podido ser. En una que, bueno, que ya cuando Argentina estaba en campo contrario, más que todo lo que podía apostar era más que todo a pelotas paradas, sobre todo en los corners que iba ganando, que Leo, bueno, iba sacando, sobre todo tratando de meter pelotas al corazón del área y bueno, me acuerdo una que también tiene Giuliano Simeone, que se le va muy arriba, otra también que básicamente casi termina en cara a goles, si no era por las llegadas, en este caso de Nicolás Tagliafico, o de los que sea que estaban en ese segundo, tercero, cuarto córner, yo diría en ese segundo, tercero, exacto, en ese primero o segundo córner de Argentina, en toda la segunda parte, eh, exacto, en una pelota que medio podía haber empujado Tagliafico y si no, también en una de las coberturas que tuvo Cubarsí, como se le pudo haber metido dentro del arco, pero al final, bueno, beneficioso para España que ese remate terminara pasando, o ese despeje terminara pasando fuera. Y bueno, y después vendría la acción, en este caso del córner de Leo para con Giuliano Simeone, que la pelota en el remate, tratando una pelota que va cayendo, intenta rematar y se le va bien por arriba al bueno de Giuliano Simeone. Y bueno, y al final es una selección española que sí, ¿no? Desde esos minutos ya merecía ser bueno, campeón no, merecía pues por lo menos el primer gol. Bueno, al final llegaría en ese minuto ciento. Bueno, es verdad que en el minuto. Exacto, en el minuto. ¿Qué? Sí, en el minuto 100 llegaría. Iba a hablar del cambio de Senesi, pero bueno. En ese minuto 102 entraría Senesi y saldría Julián Álvarez. Saliendo el número 9 y entrando el número 2, pero antes había venido la acción del gol el gol que bueno, que la furia gritaría con todo algarabío y bueno, y con toda la fuerza de su gente, en este caso, como en dicho mundial del 2010, en este caso en el minuto 116, con el bueno de Andrés Iniesta y en el suplementario, obviamente, ese gol solitario
En este caso llegaría en este caso para España, pero en un par de minutos antes, en el minuto 106, ¿sí? Exacto, después de la entrada de Senesi y salida de Julián Álvarez en el minuto 106 llegaría ese gol, bueno, que gritaría la furia de la mano de Ferran Torres, y bueno, una pelota que creo que termina metiendo al corazón del área, exacto, el bueno de Lamine Yamal, la pelota que no se va, sino que la rescata, llegando con lo justo, de cabeza, el bueno y ya recién ingresado, Nico Williams, y bueno, la pelota que queda servida para la llegada de un Ferran Torres que bueno, que no se lo piensa dos veces y fulmina eh, con ese remate de zurda en la portería del Dibu, y todos los que estaban ahí, bueno, golazo en este caso de Ferran Torres, de un jugador que obviamente ha ido de menos a más, que sobre todo en los primeros partidos del Mundial y en general había sido criticado por no haber o no haber entrado en esas instancias anotadoras o por no estar, sí, por no llevar goles, pero bueno, llegando como el héroe y dándole en este caso el título de campeón a la selección española. Y bueno, una selección española que de verdad que bueno, que gana, lo merece desde que empezó, bueno, desde que bueno, una selección española que sí, que se sabía y se conocía que bueno, que era sí o sí una de las máximas candidatas junto con Francia. Y bueno, pero no solamente por la cantidad de cromos o de jugadores experimentados y de gran nivel que tiene la selección española, sino por su juego, por la sincronía, por la, la, la conexión, cómo se conocen, o sea, una selección que, bueno, que Luis de la Fuente, como él dice y dijo en post rueda de prensa, en post partido, nada, muchos de ellos que los conoce desde hace 2 años, sobre todo en las inferiores, en la sub-19, cuando llegaron a ser campeones, sub-20, sub-19, sub-20, sub-21, en la olímpica también, cuando llegaron también a campeonar, eh, en la Eurocopa más reciente, que bueno, que vienen de ser obviamente campeones y bueno, y ahora campeones, sin dudar alguna, campeones del mundo, agregando esa segunda estrella a su Scudetto. Y un dato que me sorprendió que no dieran en la transmisión, en este caso yo viendo bueno, el partido en este caso por Peacock o Telemundo, es que podríamos decirlo así, o sea, eh, y tal vez un dato muy simple, pero bueno, o sea, hay que traerlo a apelación, y es que eh, la selección española, la única selección que ha sido campeona, o los únicos dos campeonatos del mundo que tiene hasta ahora, han sido en el siglo XXI. O sea, tenemos la del 2010 y tenemos en este caso, obviamente, la de este 2026. Otros campeones del mundo, o sea, si bien es cierto que la Argentina hace 4 años venía de ser campeón, ya había sido campeón en el pasado, en esos años pasados, Italia en su momento, Brasil en su momento, en el 94, Francia en la del 2018 ya había sido campeón, pero es que no hay, o sea, sí, España es la única, o sea, que los únicos dos campeonatos que tiene, o sea, que los ha logrado en el siglo XXI, y eso, bueno, habla mucho de cómo esta selección española, o sea, ha sabido reinventarse, ha sabido, después de pasar esa generación de oro con los Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Iker Casillas, Vic Villa, eh, bueno, el chino Silva, bueno, podríamos nombrar hasta dos o tres plantillas de jugadores sumamente talentosos y campeones también que estuvieron
en ese staff, en esa, sí, bueno, en esa generación, en ese equipo, como bueno, España llegando en el 18 perdiendo por penales, creo que fue contra Croacia, no sé, Croacia, Rusia, bueno, obviamente en el Mundial de Rusia del 2018, en el Mundial del 2014 también perdiendo por penales, en el 2018 también perdiendo por penales, siendo eliminado, no sé si por Rusia, y bueno, total, en el 2022 también em, yéndose en fase de grupos, ¿no? Bueno, ha sabido un Luis de la Fuente que bueno, que siempre ha venido con la misma idea de la posesión, de esa tranquilidad, defendiéndose y atacándose y manejando el control del esférico en todo momento. Y bueno, y están los frutos de esta de esta selección que obviamente, bueno, en la premiación, bueno, en las medallas, bueno, con los árbitros, las medallas en este caso a los jugadores de España, la medalla o en este caso el premio que se le dio como mejor jugador más joven en este torneo de eh, a Pau Cubarsí como el defensa, como el jugador más joven, también entregándole la medalla en este caso o el guante de oro heredado por el Diego Martínez, bueno, en este caso el guante de oro a Unai Simón, a mejor arquero, también después de que le muestran ese segmento de Unai sosteniendo la bota de oro, rápidamente se van con la imagen del Diego Martínez. Eh, También, bueno, también con el trofeo a mejor capitán, en este caso a Rodri Hernández. Exacto, el bueno de Rodri, madrileño. Y no sé a quién otro le entregaron no sé quién fue. Bueno, total, bueno, una serie obviamente de todos estos premios importantes. Obviamente después pasaría, también estarían los distinguidos, tanto Donald Trump, Infantino, la presidenta Chao, el presidente de Canadá, el rey Carlos, bueno, todos ahí, el presidente de la Federación Infantina, el Chiquitapia, también el presidente de la Federación Española, los Aina, todos ahí en esa fila para conmemorar y recibir en este caso los campeones, también a los subcampeones y ex campeones como es la selección argentina. Y bueno, nada, un mundial especial. Gracias a todos bueno, por los que han estado viendo las coberturas o mis resúmenes y análisis. Y bueno, tuvimos un mundial como digo, muy bueno. eh, bueno, con los Cabo Verde, con bocina y no sé por qué me viene Cabo Verde, pero bueno, honor a Cabo Verde que bueno, dicho sea de paso, eh, no perdió en contra ni España, ni perdió contra Uruguay, ni perdió en este caso contra Argentina. Obviamente terminaron fuera, en este caso, bueno, obviamente terminaron perdiendo, en este caso con la selección argentina, pero digo, o sea, logrando llegar hasta instancias finales, incluso un poquito más, y llevan a la selección de Argentina a los penales, no, no, un grande. Cabo Verde, Bocina, bueno, y todos los que hicieron de este mundial un mundial maravilloso, donde siempre se puede dar sorpresas y batacazos. Y nada, nada, un saludo, cuídense, bueno, nada, y bueno, no olviden suscribirse al canal, disfrutar del contenido, y bueno, nada, un saludo, nos vemos y bueno, enhorabuena a España, campeones del mundo 2026, bueno, un saludo, nos vemos señores.